Estamos con Carlos Roudergue, asesor técnico de la firma Beringer en Chile, quien estuvo disertando aquí invitado en el Congreso de Drovet en Rosario, y estuviste disertando sobre un tema muy interesante, la bioseguridad. La primera pregunta es: ¿cuál es el estatus sanitario? Vos, desde tu lugar de trabajo, has podido analizar el estatus sanitario argentino de algunas granjas, al menos de una muestra. ¿Cuál es el estatus sanitario de Argentina, per se, digamos, y en relación al resto de Latinoamérica? Bien. Quizás yo diferenciaría un poco la pregunta en dos áreas, una cosa del estatus sanitario y otra cosa del estatus de bioseguridad. En estatus sanitario nada que decir. Argentina goza de una muy buena sanidad, si bien tiene patógenos endémicos, pero que son de bajo impacto en producción de cerdo, carece de PIRS, de PED, de enfermedades súper devastadoras. En términos generales la sanidad en Argentina es muy buena y tiene que cuidarla, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de bioseguridad, eso es transversal, el estatus sanitario, pero bioseguridad, he visto que acá hay muchas diferencias, hay quizás dos polos de bioseguridad, quienes la entienden muy bien y quienes desgraciadamente no la entienden muy bien. Y quizás, de hecho, hoy día hacíamos un llamado en el fondo implícito en la charla a hacer una comparación entre granjas de estatus de bioseguridad y tratar de nivelar a las de abajo hacia los estatus de las mejores. Ese es un poco el sentido de la charla y de la comparación. No es solamente saber con una herramienta cómo estoy yo en bioseguridad con respecto al resto, sino que también algún ente de la industria, ya sea asociaciones o el SENASA o quien sea, trate de tomar esta información para llevar las mejores prácticas a la escala necesaria a los pequeños productores, pero mejorar la bioseguridad de esas granjas. O sea que en realidad nuestro estatus sanitario está amenazado constantemente por un bajo nivel de bioseguridad. Yo diría que efectivamente, o sea, tenemos buenas barreras naturales en Argentina, ¿verdad? Buenas medidas en términos de también contacto con, qué sé yo, industrias de otros países, exportaciones o importaciones de carne, hay bioseguridad entre medio ahí también que permite preservar el estatus sanitario, pero eso puede estar en riesgo en cualquier momento si es que alguien quizás ahí no hace las cosas bien a nivel de granja, pequeños productores, medianos productores o los grandes también. En la sanidad general de una granja, ¿qué lugar ocupa la bioseguridad? El número uno. O sea, en realidad, sin salud en una granja no hay nada. Porque podemos tener la mejor genética, la mejor nutrición, la mejor mano de obra, pero si no tenemos salud, eso no se expresa. Y la única herramienta para cuidar la salud es la bioseguridad. Si tú no tienes bioseguridad en una granja, tu buen estatus sanitario es por ahí circunstancial o puede ser pasajero. La única forma de preservar eso en el tiempo es con una bioseguridad estricta. No hay, bajo nuestra visión y la mía particular, quizás no existen niveles de bioseguridad. La bioseguridad es o no es. Quizás nosotros le buscamos el ajuste diciendo mi bioseguridad es buena, más o menos, o mala. La verdad que la bioseguridad es o no es. O sea, es una filosofía que se entiende o no se entiende y es la única forma de preservar la salud. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo, tanto internos como externos, en una granja? Así una serie, como que los enumeres, digamos, brevemente. Lo que hace mención a bioseguridad externa o impedimento de ingreso de agentes de patógenos hacia la granja externamente, te diría yo que principalmente transporte, animales, alimentos, todo lo que haga mención a transporte, logística, suministro, todo lo que llegue en ruedas. Hay veces que nos encontramos con granjas desde que tienen 3 filtros de bioseguridad para ingreso de distintas cosas, hasta granjas en donde el camión se aculata en la puerta del pabellón y sella los cerdos. Eso es bioseguridad externa. Otro punto importante es lo que entra en 2 pies, que la gente realmente se duche cuando tiene que hacerlo y cuando sale y vuelve a entrar tiene que volver a ducharse. Hay veces que pensamos que la ducha es de inicio de jornada y después nos olvidamos. La ducha, cada vez que yo salgo del filtro sanitario tengo que ejecutarla de nuevo para ingresar. Te diría que básicamente eso, y en algunas granjas por ahí el tema del reemplazo, hay veces que ingresan reemplazo y no tienen cuarentena. Bioseguridad interna, súper frecuente la reutilización de aguja. La aguja tiene que tener una restricción clara y precisa. Hay veces que se ocupan sin mayor restricción. Lo otro son los flujos de animales. Hay granjas, no muchas, pero varias granjas flujo continuo, por ejemplo, que no tienen corte sanitario. Y también los protocolos de lavado y desinfección muchas veces se hacen en sala de maternidad o en recría engorda, pero no se auditan. La gente como que deja en manos del lavador todo ese proceso, pero no se audita, no se revisa, no hay un checklist de lavado, por ejemplo, y eso es súper importante en bioseguridad interna.
Si nos estuviera viendo un productor que no aplica casi ninguna medida de bioseguridad, pero quiere hacerlo, ¿por dónde le recomendarías empezar? Lo primero, antes de poner una cerca, es alinear a su gente. La experiencia dice que tú puedes tener los mejores filtros sanitarios, cámaras de desinfección, cerco con alambres de púa o lo que sea, electrificado si quieres, pero si la gente no entiende la importancia de no violar eso que tú estás haciendo, lo van a hacer. Porque lamentablemente la bioseguridad te desafía a tener que incomodarte, a tener que ducharte por la mañana, a tener que hacer cosas extras aparte de cuidarte los cerdos, de cuidar los cerdos, ¿verdad? Entonces, lo primero es alinear a tu gente, empujarla y convencerla de que esto es necesario. Si tú tienes cero bioseguridad, antes de ponerte a hacer un cerco, tienes que juntar a tu gente y decir, vamos a hacer esto es súper importante por tal o cual cosa, y darle charla a tu gente, capacitarla, y luego aplicar. Pero si tú aplicas y la gente no entiende la importancia de lo que estás haciendo, si no la tienes contigo, no tiene sentido hacerlo. ¿Nos podés comentar brevemente de qué se trató este programa de Behringer que incluyó incluso algunos productores argentinos y que han logrado medir el estatus de bioseguridad, digamos, en la Argentina? ¿Nos podés comentar la experiencia? Sí, la experiencia ha sido bonita, de partida multicultural, porque hemos estado a través de este programa dando soporte en Perú, en Colombia en su momento, años atrás, pero ahora último Perú, Ecuador, Chile, Argentina. De hecho, la base de comparación que hoy día compartimos fue entre empresas productoras de cerdo que han pasado por PADRAP, este análisis de riesgo, en la Argentina, pero también hicimos una comparación sudamericana, súper valiosa porque te permite ver distintas realidades. A veces te sorprendes porque hay granjas también muy grandes con muchos recursos, pero quizás con falta de fuerza para implementar medidas de bioseguridad, pero por otro lado ves productores chiquititos que quizás no tienen la infraestructura, pero tienen la mentalidad, tienen la cultura de bioseguridad súper arraigada y la gente hace las cosas, entonces te lleva a sorpresas, de hecho. Muchas veces pensamos que las empresas productoras de cerdo más grandes de cada país tienen los mejores filtros sanitarios o las mejores medidas de bioseguridad y a veces te lleva sorpresa con eso también. Ha sido súper interesante. ¿Cómo ingresa un productor, una granja determinada al programa de Behringer? En el caso de Argentina, lo único que debe hacer es acercarse a los colegas de acá, Adolfo Escalá, Gustavo Sandoval, Franco Raimondi, que están en terreno, y plantearles la inquietud. Y a través de ello, internamente nosotros hacemos el proceso para finalmente tratar de satisfacer esa necesidad de cuantificar la bioseguridad del plantel. El procedimiento es una encuesta. Es una encuesta y lo bueno que tiene, la bioseguridad es súper etérea y es de mucha sensación. O sea, hay veces que pensamos que ciertas cosas pueden ser más o menos importantes, pero no tenemos una herramienta de medición numérica. PADRAP lo que hace es que todo eso que son sensaciones te lo lleva a número, ¿verdad? Y de una manera súper sencilla, como dices tú, es una encuesta, son varias preguntas, cerca de 200 preguntas a cursar en la primera encuesta. Una vez que el sistema ya está metido en PADRAP, solo se hacen actualizaciones periódicas, que por supuesto no es revisar las 200 preguntas, se revisan inventarios o manejos puntuales que han cambiado, pero es en base a encuesta y es una encuesta bastante amigable, diría yo. Y no tiene costo. Eso es importante saberlo, o sea, Behringer da apoyo a la industria a través de herramientas como esta y otras que tiene también. Hay herramientas de medición de uso de antibióticos y tender a la reducción de uso de antibióticos, eso también lo tenemos. En el caso de bioseguridad tenemos PADRAP como una herramienta de mejora de las medidas de bioseguridad internas y externas de la granja, pero esto no tiene costo, tiene solamente el fin de hacer más competitiva la industria en cada país en donde estamos, ¿no? Carlos, clarísimo, muchísimas gracias. Listo, gracias a ti.